Queridos hermanos, gracias por estar junto con nosotros, listos para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo en su día santo, día que Él ha preparado para este propósito. Estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si desean, por favor, compartan esta hermosa presentación. El título para hoy día es ¿Por qué se necesita interpretación? Para estudiar esto vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos mucho porque nos amas tanto que has enviado a tu Hijo unigénito para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación y tengamos este momento de comunión contigo. Gracias por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender esta escritura. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo con tus santos ángeles estén alrededor de todo tu pueblo para que cuides de cada uno de nosotros, que cuides de nuestra salud, de nuestro estado emocional y especialmente nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, y especialmente ayuda a nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Hebreos 11:6. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos visto que sin fe es imposible entender las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras son algo especial. Vamos a empezar con Lucas 24:36, un acontecimiento importante después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que estaba pasando. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mientras los discípulos aún hablaban de estas cosas, ¿qué cosas estaban hablando? ¿De qué cosas ellos estaban conversando? Vamos a ver algunas de esos. Miren lo que pasó en Lucas 24:32 y 33. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estaban hablando de esto de la resurrección. Nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Estaban hablando de todo ese acontecimiento. ¿Qué más? Lucas 24:34 y 35, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces estaban contando a los discípulos todo lo que Jesucristo les había dicho de su resurrección y de lo que iba a pasar según las Escrituras. En ese momento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mientras les estaban contando y les decían: verdaderamente ha resucitado Jesucristo, porque así decían las Escrituras, mientras eso estaba ocurriendo, se les presenta Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Y miren la reacción de los discípulos. Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían,
y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Qué interesante, a pesar de todo, a pesar que ellos habían escuchado el testimonio, les estaban diciendo verdaderamente ha resucitado, y a pesar de que Jesucristo se les presenta y les dice paz a vosotros, ellos ¿qué pasa? De gozo no lo creían. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Cuál era el problema de ese entonces? ¿Por qué ellos estaban en duda? ¿Qué es lo que había pasado? Algunas pautas interesantes. Miren lo que dice Lucas 24:41. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tenían una presuposición, tenían un estudio de la Biblia que había sido distorsionado. Estaban esperando a un rey que iba a liberarlos aquí en la tierra. Y no solamente era esa presuposición, miren también qué es lo que creían. Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Espíritu. Todavía ellos creían en espíritus. ¿Cuántos años estaba con ellos Jesucristo? 3 años y medio. Y les había enseñado toda la verdad, y no solamente toda la verdad, pero por estas presuposiciones ellos todavía tenían problemas. Entonces el primer lugar es cuidado con las presuposiciones que tenemos, cuidado con el conocimiento previo malo que tenemos, el conocimiento que no está de acuerdo a la Santa Biblia. Cuidado con las cosas que suponemos que puedan o deban hacerse. Entonces, para evitar esto, para evitar la presuposición, para guiarles verdaderamente en lo que la Biblia decía, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué les dijo Jesucristo? Miren, esto es importante. Lucas 24:44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que hizo Jesús para ayudarles a entender? Les llevó a toda la Biblia. Toda la Biblia. Es necesario que ustedes estudien ¿qué cosa? La ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los salmos, toda la Biblia, porque toda la Biblia hablaba de ¿quién? De Jesucristo. Hablaba de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesucristo les envió y les dijo, era necesario que se cumpla todo eso, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Entonces les ayudó a comprender las Escrituras. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos presuposiciones, cuando nuestro conocimiento previo no está de acuerdo con las santas Escrituras. Necesitamos que se nos abra el entendimiento. Y no estamos solos, no estamos solos, tenemos ayuda. Y miren qué clase de ayuda. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tenemos ayuda, el Espíritu Santo va a ayudarnos a conocer toda la verdad. Solamente tenemos que estar dispuestos. Luego, ¿qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a través de toda la Biblia. A veces necesitamos interpretación porque tenemos presuposiciones. ¿Qué otros problemas hay cuando nosotros vamos a la Biblia? ¿Qué otro problema podemos tener? Miren lo que dice Juan 1:41. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Interesante. Traducido es el Cristo. Miren lo que dice Juan 9:7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, que traducido es. Otro problema que tenemos o que podemos tener es en las traducciones. La traducción de la Biblia. Interesante que tenemos muchas traducciones al español, al inglés y a otros idiomas. La Biblia es el libro que más se ha traducido. Y Dios ha hecho, pero ha supervisado esa traducción de tal manera que lo que tenemos en este momento es lo mejor de lo mejor. Dios ha hecho eso. ¿Y cómo lo ha hecho? Miren lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 10. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces Dios ha dado estos dones para traducir y para que Él tenga una traducción especial en nuestro tiempo. Nosotros podemos confiar que esta es la palabra de Dios porque Dios ha supervisado la traducción. Entonces, ¿qué? Dios preservó la traducción bíblica. Dios preservó. Estas traducciones que nosotros tenemos, podemos estar seguras que son fidedignas, que están de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para que para edificación. Entonces Dios preservó la traducción bíblica. ¿Qué más? ¿Qué otro problema podemos tener al leer la Santa Biblia? Miren lo que dice Hechos 8:30-31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Recordamos esta historia del etíope, que estaba tratando de entender la Biblia y no podía entender la Biblia. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Otro problema que tenemos para entender la Biblia a veces es el problema cultural, la cultura, algunas cosas que no podemos entender. Otro ejemplo, por Hechos 17, 19 y 20. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Pablo en Atenas,
Pablo en Atenas, ahí tratando de predicar a una cultura diferente, y ahí le hacen esa pregunta: ¿qué cosas extrañas son estas? Entonces la cultura puede ser un problema para entender correctamente lo que dice la Biblia. Pero no hay problema, porque Dios tiene su solución. Miren lo que ocurrió en Atenas. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y les comenzó a predicar y predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo y al Dios no conocido. Y lo importante de su predicación, una de las cosas importantes de su predicación está aquí, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El mensaje bíblico es para todos los hombres, no importa en qué cultura estamos, el mensaje bíblico es para todos, para todo el linaje, porque todos somos hijos de Dios. Y dentro de este tema cultural hay pasajes que a veces nos hacen pensar seriamente. Por ejemplo, Éxodo 9:12. Miren lo que dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Nuestra cultura occidental no puede entender este pasaje, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque cuando escribieron la Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo, y con sus diferentes figuras literarias. Y esas figuras literarias eran para la cultura de ese entonces. ¿Y qué sucedió en la cultura de ese entonces? De acuerdo a nuestro folleto, nosotros encontramos esto: la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió. La cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió. O sea, esa era la cultura hebrea. Atribuía la responsabilidad a la persona por algunos actos que no cometió. ¿Por qué? Pero que permitió que sucedieran. Permitió, la palabra clave es permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda. Un ejemplo de todo lo que estamos hablando está en 2 Samuel 11, 14, 15. Nosotros conocemos la historia de David. Vamos a repasar. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Un plan. ¿Qué sucedió? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, que saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo.
¿Cómo murió Urías Eteo? En la batalla. Él murió en la batalla. ¿Quién permitió que muriera él? ¿Quién hizo los planes? David. David. Y por eso, miren lo que se dice en 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. ¿Él hirió a Urías Eteo con la espada? No, él no le hirió, le hirieron los enemigos. Él murió en la batalla, pero claramente le atribuyen ¿a quién? A David. Continúa, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A él lo mataste. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tú has matado, tú has permitido que Urías muera. De la misma manera, pero Jehová permitió endurecer el corazón de Faraón. Así es como se escribía antes. Entonces, en conclusión, Dios usó rasgos culturales para dar principios espirituales universales. Dios utilizó el lenguaje cultural de ese momento para enseñarnos lo que nosotros necesitamos saber en este momento. Son los principios espirituales lo que cuentan. Otra forma o otro problema que tenemos es Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Otro problema que tenemos es nuestra naturaleza pecaminosa. Y a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa tenemos a veces estos problemas, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Creían, habían aceptado, creían que esto lo que decía Jesucristo era la verdad, pero ellos tenían un problema en su corazón, no lo confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este corazón orgulloso, primero yo y después lo demás. Aunque sé que es la verdad, aunque sé que Jesucristo ha muerto por mí, no, ¿qué van a decir de mí otras personas? ¿Qué van a decir? Y eso es lo que decían ellos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren lo que traduce es la Nueva Versión Internacional. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Ese era el problema. Preferían recibir honores de los hombres. Esta otra traducción, Nueva Traducción Viviente. Amaban más la aprobación humana. Amaban más la aprobación humana. Y esta última traducción, la Biblia de España, apreciaban más tener una buena reputación ante la gente. Ese es nuestro problema a veces, que nosotros tenemos una reputación. Nosotros tenemos que ser aprobados por otras personas. Yo, nada más que yo. Pero podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados porque miren lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad. Yo soy yo. Ya, yo sé, pero ¿para qué? Yo sé que Jesucristo ha muerto por mí, pero estoy bien como estoy. Tengo amigos, tengo vecinos, tengo la aprobación del mundo. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero cuidado.
Cuidado, dice, cuidado con eso, cuidado con el yo. Porque eso viene de un corazón pecador. Cuidado porque tú eres, ¿qué cosa? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que lo que necesitamos nosotros es a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con el autoengaño. Cuidado con el autoengaño de negar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, ¿por qué? ¿Por qué es importante la interpretación basada solamente en la Biblia y nada más que en la Biblia? Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuidado, dice, cuidado con las presuposiciones, cuidado con el autoengaño, cuidado porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué va a ganar? ¿Qué vamos a ganar después de aquí? Miren lo que dice 2 Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Cuidado con el autoengaño. ¿Qué vas a ganar autoengañándote? Ten en cuenta algo muy importante, que es la paciencia de nuestro Señor es para mi salvación, para tu salvación, es para nuestra salvación. Él quiere que todos seamos salvos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que él ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender, como lo de Faraón, que ya lo hemos explicado, pero que las cuales, ¿qué pasa? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia, ¿qué cosa? Perdición. ¿Por qué es importante la interpretación correcta de la Biblia para no caer en este problema? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia, ¿qué cosa? Perdición. Cuidado con torcer las escrituras, cuidado con mal interpretar las escrituras. ¿Dónde tenemos que ir? Siempre a la Biblia. ¿Dónde tenemos que estar enfocados? En la Biblia. Miren lo que dice Nehemías 8:3. Y leyó en el libro, ¿en cuál libro? En la palabra de Dios, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leer de tal manera que podamos entender las sagradas escrituras, y no solamente de que podamos entender, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender esta escritura. El pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:8 continúa, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Eso es lo que Dios nos pide, que leamos claramente el libro de la ley de Dios. Y no solamente eso, ¿qué más? Y ponían el sentido, ponían toda su concentración, ¿para qué? De modo que entendiesen, ¿qué cosa? La lectura. Oh, mis hermanos, tenemos que estudiar la Biblia
para que podamos entender, de modo que entendamos las Escrituras. Tenemos que entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él nos hable, podamos entenderlo correctamente. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a estudiar su Santa Biblia de la manera que Él quiere, para encontrarnos con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.